Nosotros hoy voy a hablar sobre la octava bienaventuranza, que es la última, y cerramos como esta serie sobre las bienaventuranzas. Y aunque no lo crean, pues son enseñanzas de Jesús. Es Jesús hablando, y como le dije, no es más que 8 consejos, sino que Dios o Jesús está hablando del ADN del reino. Amén. Entonces la palabra de Dios dice así en Mateo 5, el verso 10, dice: bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Amén. Entendamos esa palabra justicia, porque esa palabra justicia se refiere no simplemente a que seamos tratados, digamos, injustamente, sino que esa palabra justicia encierra lo que es el carácter de Dios. Dios es un Dios justo, dice la palabra de Dios, y Jesús está hablando de vivir conforme a la voluntad y al carácter de Dios. Cuando Dios enmarca esa palabra justicia, quiere decir aquellos que han tomado la decisión de vivir bajo la voluntad de Dios y bajo el carácter de Dios. Y con nosotros entendemos algo: si cada vez que usted se parece más al Señor, usted crece más en las cosas del Señor, eventualmente va a venir algo a nuestras vidas que va a ser la persecución. Incluso la palabra lo establece, que en los finales tiempos va a haber persecución sobre aquellos que creemos y amamos y caminamos conforme a la voluntad de Dios. O sea que esto es algo que tal vez hoy no lo vemos, tal vez físicamente, pero tal vez sí vemos cómo se levantan tal vez cosas espiritualmente que quieren afectar nuestra vida. Y es esto: que cada vez que usted tome la decisión de caminar en la voluntad de Dios y que su carácter sea transformado conforme al de nuestro Señor Jesucristo, pues esto no le gusta a las tinieblas, esto no le gusta al enemigo, pero este es el plan de Dios: que nosotros seamos perfeccionados y santificados, ¿verdad? Poco a poco mientras caminamos con el Señor. Pero lo más importante de esto es que Jesús sigue diciendo: ustedes van a ser bienaventurados, ustedes van a ser bendecidos a causa de mi justicia, ustedes van a ser bendecidos a causa de tomar la decisión de caminar conforme a mi voluntad. Ustedes van a ser bendecidos cuando ustedes permitan que el carácter de ustedes sea formado como el carácter de mi Hijo Jesús. Entonces, cada vez que nosotros entendemos eso, Dios quiere trabajar en nosotros, en nuestra voluntad, en nuestro carácter. Dios quiere traer transformaciones en nosotros. Todas esas transformaciones nos van a llevar a la bendición, nos van a llevar a lo que Dios tiene para nosotros. Claro, esta palabra nos dice que junto con ello también vamos a ser perseguidos, que junto con ello hay personas a las cuales no les vamos a caer bien. Las tinieblas no les vamos a caer bien. La atmósfera espiritual claramente no vamos a caer bien. ¿Por qué? Porque donde nosotros vayamos va a llegar el reino de Dios. Donde tú llegues va a llegar la presencia de Dios, va a llegar la justicia de Dios. Vamos a llegar a un lugar a traer cambios, a notar o a hacer diferencia. Y claramente hay cosas que espiritualmente no les gusta, pero tenemos que recordar esto. Jesucristo dice bienaventurados, ¿ok? Él no está diciendo simplemente de sufrimiento, sino que es tomar la decisión de caminar a la manera de Jesús, de permitir que nuestro carácter sea cambiado y que nosotros decidamos la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Amén. Ahora, Jesús termina esta palabra, es poderoso, porque cuando Jesús comienza las bienaventuranzas, una de las promesas de la primera bienaventuranza es que es el reino de los cielos se les será dado a ellos. Y termina en el verso 10 igual, diciendo: porque ellos será el reino de los cielos. O sea que cuando empieza él diciendo la primera bienaventuranza o bendición o recompensa, dice que el reino de los cielos serán de ellos. Y termina diciendo lo mismo: el reino de los cielos. O sea, marca todas las bienaventuranzas en esta palabra, que la recompensa es que el reino, recuerde que en el reino está todo lo que nosotros necesitamos. Entonces Jesús nos está diciendo: si nosotros permitimos que Él trabaje en nuestras vidas, ser transformados a la manera del Señor, pues vamos a estar bendecidos y vamos a poder caminar y obtener todas las cosas que tiene el reino de Dios para nosotros. Amén.
Mire bien lo que dice Jesús. En la primera bienaventuranza Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, o sea, reconocemos la necesidad de Dios. En la segunda dice los que lloran, porque empezamos a tener esa sensibilidad espiritual. En la tercera dice los mansos, porque empezamos a someter nuestra fuerza y nuestra voluntad a la fuerza y a la voluntad de Dios. Luego la próxima dice los que tienen hambre y sed de justicia, porque empezamos a desear profundamente las cosas de Dios. Amén, lo que es de Dios. Luego dice los misericordiosos, porque empezamos a reflejar el carácter de Dios. Luego dice los limpios de corazón, porque ya no buscamos o ya no tenemos, digamos, una doblez o mezclas en nuestras vidas. Empezamos a tener una limpieza en nuestra vida. Y luego dice los pacificadores, por causa de mi justicia. Es porque ahora entonces nosotros, a causa de que caminamos con el Señor, empieza a venir todo esto que no le gustamos a muchas personas. Pero la justicia que primero nosotros tenemos que entender que nos va a llevar, digamos, a que la gente nos persiga, es porque simplemente estamos caminando a la manera del Señor. Es porque ya es la voluntad de Dios y el carácter de Dios formado en cada uno de nosotros. Y Jesús quiere recalcar algo en este día, porque cuando leemos las bienaventuranzas, el verso 6 nos marca una bienaventuranza y el verso 10 otra, porque dice así, en el verso 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí habla de la palabra justicia, porque ellos serán saciados. Y en el verso 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Entonces esto significa, o Jesús nos está mostrando, que primero tenemos hambre, primero tenemos sed por la justicia, por lo que es de Dios, por caminar en la voluntad de Dios, por caminar en las cosas de Dios. Cuando primero tenemos hambre y sed de Dios, de ser fieles al Señor, vamos a ser saciados, pero también después, ya cuando reflejamos la voluntad de Dios, el carácter de Dios en nuestras vidas, pues sin duda hay cosas, digamos, espirituales que no les va a gustar. Pero hoy yo quiero recalcar esto. Jesús dice bienaventurados, porque Él no dice bienaventurados o bendecidos cuando los persigan por hacer lo malo. No, es bienaventurados, van a ser bendecidos cuando los persigan porque simplemente han decidido ser justos, porque han decidido caminar a la manera de Dios, porque han decidido someter su voluntad y su carne para que sea la voluntad de Dios y el Espíritu Santo quien domine sus vidas y quien esté en sus vidas. Así que hoy quiero darles un ejemplo, por ejemplo, de esto de la persecución. Y vemos, por ejemplo, en el libro de Daniel, cuando Daniel es llevado al pozo de los leones. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que Daniel era un hombre justo. Daniel era un hombre que amaba a Dios. Daniel era un hombre que buscaba a Dios. Daniel era un hombre que ya Dios, el carácter de Dios, ¿verdad?, estaba en él. Y él es perseguido no por hacer cosas malas, por el contrario, era buen consejero, ayudaba e incluso dirigía muchas veces a los mismos reyes. Pero se levantan enemigos, se levantan cosas en contra de él y Daniel es llevado al foso de los leones. Y estando ahí en el foso de los leones, sabemos que ahí estuvo Dios con él. Dios, el Señor, estaba con él. Daniel capítulo 6, el verso 4 dice, no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. O sea, Daniel era un hombre fiel y amaba a Dios. Y aún así estuvo en medio de leones, pero todos sabemos cuál fue el final. Dios mismo se presentó en ese lugar. Dios mismo cerró la boca de esos leones y nadie pudo tocar a Daniel. O sea, él estuvo ahí en un lugar de dificultad, pero en ese lugar de dificultad estuvo bendecido, estuvo bienaventurado. Y ahí es donde yo quiero cerrar antes de orar en esta mañana. No podemos tener temor si en algún momento vamos a ser perseguidos. Es más, la palabra lo establece. Van a haber tiempos de persecución. Que gloria a Dios. Tal vez hoy no estamos en esa persecución. Nos falta tal vez alrededor como de unos 20 años. Nos decían unos misioneros que han estado en Irak, en Turquía, en todo lo que es esas áreas y son perseguidos, tienen que esconderse. La iglesia es de 5 personas en una casa y esa persecución aún no ha llegado a nosotros, pero en Medio Oriente ya hay persecución por aquellos que predican
y que quieren caminar a la manera de Jesús. Ya hay persecución allá. Y Él nos decía, ustedes todavía tienen como 20 años, tienen que aprovechar, tienen que predicar al Señor, tienen que modelar al Señor. Entonces, la persecución va a venir un día. Y hoy tal vez hay persecución a nivel espiritual que la puede sentir, que puede sentir cosas que se levantan. Pero tenemos que entender algo. Jesús siempre dijo, bienaventurados. Jesús dijo, bienaventurados, más que bendecidos. Lo que esta palabra quiere traer en este día es que no podemos tener temor, porque podrán levantarse cosas en contra de nosotros, pero el que está con nosotros es mucho más grande y mayor que cualquier circunstancia o cualquier cosa que quiera levantarse en contra de nosotros. La palabra es, si nosotros nos mantenemos fieles, las bienaventuranzas, las bendiciones nos van a seguir. Todos en algún momento seremos perseguidos, pero aquellos que se mantengan fiel, el Señor va a estar con ellos respondiendo por ellos y respaldándolos. Fue el caso de Daniel, que en medio de leones Dios cierra la boca para que ninguno de ellos le haga daño. Y tenemos que estar plenamente nosotros confiados y creer que aunque se levanten las tinieblas, aunque se levanten circunstancias en contra de nosotros, si nosotros somos fieles, el Señor va a guardarnos, el Señor va a pelear por nosotros, el Señor va a estar ahí. Mateo 5, el verso 11 y 12, Jesús termina diciendo algo tremendo, porque Jesús cierra diciendo, bienaventurados sois por mi causa, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Jesús vuelve a decir, ustedes van a ser bendecidos, tranquilos, van a hablar tal vez mal de ustedes, los van a perseguir, los van a vituperar, van a hablar de ustedes, pero no se preocupen, porque yo les voy a bendecir, porque yo voy a estar con ustedes, porque yo voy a pelear por ustedes. Y esta palabra con la que cerramos este día y esta serie de las bienaventuranzas es para que entendamos que Jesús nos está recalcando que necesitamos ser como Él, que la gente necesita ver a Jesús en ti, que la gente necesita ver a Dios en nosotros, que donde tú vayas la gente sepa que tú cargas a Dios, que tú cargas la presencia de Dios, que tú eres de Dios, que todos puedan ver que hay una diferencia en ti y hagámoslo con confianza y con plena fe, que el Señor está con nosotros, que no estamos solos, que Jesús vive en nosotros y que Él va a cuidar de nosotros. Por eso hoy carguemos esto, somos bienaventurados, somos súper bendecidos por la causa, por justicia del Señor. ¿Por qué? Porque ya no hago lo que yo quiero, porque ya no hago lo que quiera hacer mi carne, porque ya mi voluntad no me domina, es la voluntad de Dios sobre mi vida, porque ya el carácter mío es diferente, el Señor ha moldeado el carácter mío y ahora yo quiero hacer lo que Dios quiere que haga, ahora yo quiero caminar conforme a lo que el Señor ha establecido y eso me va a llevar a que tal vez no le caiga bien a todo el mundo. Eso me va a llevar a que cosas espirituales se levanten y quieran traer opresión, quieran tardar muchas cosas, pero abrazo que soy bienaventurado, abrazo la promesa que Jesús dice, eres bendecido, eres bienaventurado y el Señor va a pelear y va a hacer lo que tiene que hacer en nosotros para guardarnos, para bendecirnos y para llevarnos a cada una de las promesas que el Señor tiene para nosotros. Amén. Así que esta promesa, Él dice, el reino les pertenece a ellos. Y hoy quiero decirte esto de parte de Dios, no tengas temor, no tengas miedo, porque el reino nos pertenece a nosotros. Si somos fieles al Señor, si decidimos verdaderamente morir a nosotros mismos, morir a nuestra voluntad y que sea la voluntad de Dios en nuestras vidas, si decidimos verdaderamente permitir que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros, en nuestro carácter y seamos transformados, Jesús dice, el reino le pertenece a ellos. No tengas miedo, el reino nos pertenece a nosotros. Y aunque se levanten circunstancias, y aunque se levanten personas en contra de ti, y aún aunque se levantara el infierno en contra de nosotros, la palabra de Dios permanece para siempre. La Biblia dice que cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y Jesús dice, ustedes son bienaventurados, ustedes son bendecidos y yo voy a estar con ustedes, porque a causa de mi justicia, a causa de que me sigan a mí, a causa de que estén conmigo, sí, van a hablar mal de ustedes, los van a perseguir,
pero en medio de todo eso, la bendición de Dios y la protección de Dios va a estar sobre cada uno de nosotros. Así que no debemos temer, porque aunque viniera el día malo, el Señor estará con nosotros. Aunque viniera algo difícil a nuestra vida, el Señor está con nosotros. Recuerde el ejemplo de Daniel. Recuerde el ejemplo de los amigos de Daniel, que aún en medio del fuego, el Señor estaba con ellos y ni siquiera sus ropas se quemaron. El Señor los protegió. Así que si algo podemos estar seguros es que si permanecemos fiel, aunque venga la persecución y aunque se levante cualquier cosa contra nosotros, vamos a ver, como dice el Salmo 91, caerá 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos tocarán. Amén. Entonces oremos en este día para que el Señor nos ayude. Sabemos que todo esto no es en nuestras fuerzas, necesitamos del Espíritu Santo. Y Él lo dijo, no es con fuerza, no es con ejército, es con el Espíritu Santo de Dios. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Padre, hoy estamos en tu presencia. Hoy tomamos este día para ayunar, para buscar de ti, Señor, porque necesitamos ser más sensibles a tu Espíritu Santo, a la guianza que tú quieres traer para nosotros, la dirección, Señor. Como orábamos en esta mañana, Señor, que el salmista decía, hazme entender, hazme oír, Señor, hazme ver el camino por donde debo andar. Por eso hoy ayunamos, Señor, y te pedimos, Señor, muéstranos, Señor, lo que debemos hacer. Y conforme a esta palabra, oramos, Señor, para que tu poder, Señor, venga sobre nosotros. Señor, tu palabra dice que cuando recibiéramos el Espíritu Santo de Dios, recibiríamos poder y poder para ser testigos. Dice tu palabra, y recibiréis poder y me serán testigos. El poder del Espíritu Santo de Dios en nosotros claramente es para demostrar el reino de Dios, el poder de Dios. Claro, para orar, claro que también van a haber milagros, claro que van a haber señales. Pero tu palabra dice que el poder lo recibimos para poder ser testigos, no solamente de que hables de Jesús, tú eres testimonio con tu vida, tú eres testimonio simplemente de la manera en que tú vives. Tú vas a poder ser testigo porque tal vez algunos de ustedes van a poder fluir en ese evangelismo. El Señor va a poner las palabras, vamos a alcanzar a otras personas. Estamos llamados a predicar el evangelio hoy más que nunca, a predicar las buenas nuevas hoy más que nunca. Pero claramente hay personas que tienen el temor, no lo pueden hacer, pero igual el poder de Dios en nosotros nos va a ayudar a ser testigos aún sin abrir nuestra boca. El poder del Espíritu Santo en nosotros nos ayuda a ser testigos aún sin decir yo soy cristiano. Porque el poder de Dios en nosotros nos empieza a cambiar. El poder de Dios viene sobre nosotros para poder resistir el pecado. El poder de Dios viene sobre nosotros para poder decir no a aquello que no agrada a Dios. Por eso Él dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu de Dios haya venido sobre ustedes. Así que, Padre, oramos en esta hora y te pedimos, Señor, que ese poder del Espíritu Santo de Dios nos ayude, esté sobre nosotros, Señor, para poder, Señor, alinearnos cada día más conforme a tu palabra y a tu voluntad. Que el poder del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, para poder, Señor, nosotros quebrantarnos, Señor, para poder nosotros, Señor, menguar y permitir que nuestro carácter tú lo formes, Señor, conforme al tuyo, de tal manera que donde vayamos podamos cargar tu presencia, tu reino, de tal manera que donde vayamos podamos reflejarte a ti, Señor, de tal manera que donde quiera que estemos todos puedan ver que hay Dios en nuestras vidas. Señor, hoy yo te doy gracias, Señor, hoy pongo cada familia representada, Señor, cada persona que está en este lugar, y Señor, declaramos, mi Dios, cada una de estas bienaventuranzas, porque tú dices somos bendecidos, somos bienaventurados, Señor, y yo oro, mi Dios, para que donde se levanta toda persecución, donde se levanta toda oposición, incluso donde se levanta la crítica, donde se levanta el juicio, Señor, en contra de tus hijos, Señor, porque ya la gente ve que hay Dios en ellos, porque ya no son los mismos de antes, porque su carácter ha sido transformado, porque tú vives en ellos, Señor, hay bendición para ellos.
ellos, hay cuidado para ellos, son más que bendecidos, son más que bienaventurados, Padre. Y yo oro, Señor, en esta mañana declarando, Señor, esta palabra, Señor, que tú eres quien guarda nuestras vidas, que así como estuviste con aquellos 3 hombres que estaban, Señor, ahí en el fuego y no se quemaron, tú estás con nosotros de la misma manera, como estuviste con Daniel, Señor, en medio de los leones, Señor, y no pudieron hacerle daño. Igual pasa con nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, porque tu palabra nos llama, Señor, a ser más como tú. Tu palabra nos llama, Señor, a poder, Señor, cada día, Señor, caminar más conforme a ti, a tu voluntad. Y eso traerá personas que no les guste, se levantarán, habrá oposición, pero en medio de toda la oposición que se levante, tú has dicho que somos vencedores, que somos más que vencedores. Así que, Señor, en este día ponemos nuestras vidas. Jesús dijo: el que está cargado, el que está cansado, vengan a mí, denme sus cargas, denme sus problemas. ¿Qué está pasando? Démenlo a mí, porque yo les traeré descanso. Padre, en este momento ponemos toda angustia, dificultad, problema, toda carga en tus manos. Y creemos, Señor, que tú traes descanso, Señor, a nuestras almas, que tú traes descanso a nuestras vidas. Señor, pongo en este momento cada familia y te pido, Padre de la gloria, que seas tú manifestando tu poder y tu gloria, Señor, en medio de ellos. Señor, te pido, Dios, que ahí, mi Dios, donde hay una petición, donde hay una necesidad en este momento, tú te levantes, Señor, a favor de cada familia. Tú nos has dicho que si te buscamos primeramente a ti, tu reino, tú eres el Dios que trae las añadiduras a nuestras vidas. Y yo oro hoy, Señor, para que toda añadidura que pueda hoy necesitar tus hijos, Señor, tú añadas, Señor. Añade, Señor, ese rompimiento en las finanzas. Añade, Señor, ese milagro en la salud. Añade, Señor, esa reconciliación entre hermanos, entre padres e hijos, esos matrimonios que han estado distanciados, Señor, añade, Padre, lo que hoy cada uno de nosotros necesitamos. Estamos delante de un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que no miente, un Dios que no se arrepiente. Así que oramos, Señor, para que haya un desatamiento en todo aquello que pueda estar hoy amarrado, tancado, todo lo que está detenido, Señor, todo lo que parece que ha estado frenado, Señor. Oramos, Señor, por un nuevo tiempo, Señor, donde se desata, Señor, todo aquello que puede estar ahí y nosotros caminamos en esas bienaventuranzas, caminamos bendecidos y bienaventurados. Así que, Padre, yo te doy gracias, Señor, que tu palabra se rema en nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que no haya ningún temor en nuestras vidas, a que tomemos cada vez más la decisión de hacer las cosas a tu manera, Señor, porque a tu manera alcanzaremos cada una de las promesas. Así que, Padre, a ti sea la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación. Te damos gracias en este día, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén.